I love you. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del Tablero. En el siglo XIX, finales del siglo XIX, en Inglaterra vivía un filósofo de literatura de pluma muy simpática, un filósofo católico o anglicano, Gilbert Kenneth Chesterton, G.K. Chesterton. Y él dejó una frase cuya capacidad de síntesis le ha ayudado a permanecer a lo largo del tiempo. Chesterton decía, el humor es una forma amable de desesperación. Quizás por eso las mentes creativas de las redes sociales hacen este tipo de creaciones apelando a las cada vez más impresionantes inteligencias artificiales aplicadas a desarrollo de gráficos, y en este mundo convulsionado de guerras internacionales, de excesos de los poderosos, de un cesarismo realmente muy malsano, a veces desde la inteligencia artificial nos reímos de nuestras desgracias. ¿Cabrá esto como ejemplo? Deixa viver, deixa ficar, deixa estar. Me deixa viver, deixa ficar. Me deixa viver, deixa ficar. Me deixa viver, deixa ficar. Bueno, ahí está, amigos. Voy a tirar para que suene despacito abajo esto y podamos. Está muy fuerte, por lo menos en el piso está muy fuerte. Ok. Lula, Trump, Bolsonaro y Maduro. Bolsonaro y Maduro están presos. Lula estuvo preso, solo falta Trump. Bueno, y el que se nota que es ladrón es Maduro, porque simula tocar y en realidad no toca. Miren, ¿cómo no? Imposible tocar así. Pero Trump cumple, toca con más destreza que Stuart Copeland en sus grandes tiempos, en sus mejores tiempos de Police. Reírnos de nuestras desgracias, de este mundo difícil de descifrar y de leer, por ejemplo, la situación de Groenlandia, un país, digamos, un territorio que forma parte de la OTAN. Y la OTAN ahora va a movilizar esfuerzos militares preventivos de países como Gran Bretaña, Alemania y Dinamarca para proteger el territorio contra el posible ataque militar de un socio de la OTAN como los Estados Unidos. La OTAN versus la OTAN. Me parece que ese es el meme del hombre araña en los múltiples focos de tensión que va soltando y apretando alternativamente este peligroso gorrión washingtoniano que se llama Donald Trump. Así están las cosas en el mundo, amigos. Le vamos play otra vez a este cuarteto donde dos están presos, uno estuvo preso y otro merecería estar preso, y con esto nos vamos a nuestra primera pausa. Soy Lula. Deixa viver, deixa ficar, deixa estar. Me deixa viver, deixa ficar. Me deixa viver, deixa ficar. Me deixa viver, deixa ficar. Never know how much I love you. Amigos, estoy mirando un cuadro general de este sitio tan interesante que se llama Latinometrics y que presenta
la problemática latinoamericana transversalizada a través de distintos temas. Y a ver, ¿cuáles son los principales problemas en América Latina? Delincuencia y seguridad pública, economía y finanzas, desempleo, política y gobernanza, corrupción, salud, pobreza, es en orden decreciente. Educación, mira, wow, si la propia gente no se da cuenta de que educación no es un problema tan pequeñito, inestabilidad laboral, salarios bajos, inflación y aumento de precios, distribución del ingreso e injusticia social. Es decir, ahí opina la escasa cantidad de gente que tiene conciencia de clase, ¿verdad? Acá en Paraguay es muy normal que el más perjudicado por las políticas públicas es tu ley Colorado Jatavea. Escasez de alimentos, alto costo de vida, escasez de alimentos, violencia y pandillas, consumo de drogas, que en Paraguay es un problema enorme, servicios básicos deficientes, narcotráfico, inmigración, medio ambiente, violencia y represión estatal, sistema judicial y justicia, escasez de gas y combustible, oportunidades para jóvenes, contaminación, derechos humanos, cuidado de adultos mayores. Claro, acá el problema con el indicador de derechos humanos es que creo que en América Latina nos quedamos en la violencia política cuando hay otras expresiones mucho más básicas de derechos humanos que son incumplidas con los estados, pero que no son percibidas como tales. Cuidado de adultos mayores, transporte, energía, vivienda, calentamiento global, libertad de expresión 0,1%, terrorismo 0,1%, guerrilla 0,1%, violencia intrafamiliar, violencia verbal, discriminación racial, extranjeros como problema. Imagínate un subcontinente que expulsa a millones de sus ciudadanos, tiene cierta resistencia a los extranjeros. Eso también es falta de conciencia de clase. Limpieza y saneamiento, infraestructura, vamos a hablar de rutas, infraestructura 0,1%. Disputas fronterizas, relaciones con países vecinos, parques y espacios recreativos y la pandemia. Eso como ítems, ¿verdad? Y luego tenemos cómo percibe Paraguay este tipo de cosas. Vamos a hablar, queridos amigos, con el ingeniero Germán Pankow, que es un paraguayo que vive en Brasil en calidad de refugiado político, después de haber formulado en territorio paraguayo, como paraguayo, fuertes denuncias de corrupción, negligencia, colusión privado-estatal, es decir, una paleta de corrupción en la obra pública, siendo el señor Pankow un ingeniero civil. Germán, ¿cómo estás? Buenas, Quique, ¿qué tal, audiencia? Gracias por comunicarte conmigo. Germán, este año nuevo en Paraguay, este mes de enero, está abriendo espacios en la prensa para dos temas. Miembros de una familia, madre y dos hermanos, dos de los tres fallecen como consecuencia del mal estado de las rutas y la nula iluminación en el departamento de San Pedro. Consultados los vecinos sobre el estado de las rutas, calamitoso, una trampa mortal. ¿Y desde hace cuánto tiempo eso está así? La respuesta es años. Luego el tema de que el gobierno concede a un operador privado la explotación de los peajes sin licitaciones, sin consultas, sin conveniencia aparente, y lo hacen a favor de una empresa detrás de la cual está un influyente senador de la nación y precandidato presidencial, el ingeniero Petengil. La política y la obra pública y las omisiones que cuestan vidas. ¿Por dónde querría empezar, ingeniero? Quique, vos sabés que en toda la región hubo mafia en la obra pública, Perú, Argentina, siempre los países de la región han tratado de sanear y hay presidentes, que hay uno, bueno, Alan García se suicidó antes de ir a la cárcel. Argentina le tiene ahí condenada a la expresidenta Cristina Kirchner por la mafia en la obra pública. Pero en Paraguay sigue intacta, y no solamente intacta, sino con mucha salud. En tu presentación dijiste que he denunciado corrupción, ¿cierto? Pero no solamente ante la prensa, sino ante la fiscalía.
que teóricamente es el órgano, la institución que tenía que armar los procesos en contra de estos hechos de corrupción. Pero también están en esas denuncias aquí, que específicamente en el de la Ruta 2, problemas de inseguridad. También hace poco tuvimos un accidente de un bus, un accidente es una forma de decir porque eso no tenía que haber ocurrido. Eso es un percance provocado por el mal diseño de la obra, en este caso Ruta 2, flamante, nueva, recién estrenada, pero a un costo extraordinariamente elevado. Comparado con la región, una ruta similar, comparado con Chile, que tiene montañas, tiene un suelo muy diferente al del Paraguay, que ahí se justifica un sobrecosto, pero en Paraguay estamos pagando 3 veces más que en Chile. Y eso es inadmisible. 11 millones de dólares el kilómetro se pagó, o el contratista pretende llevar por Ruta 2, y el precio no podía pasar de 4, que con el financiamiento, 4 millones por kilómetro. Eso es, cualquier auditoría mínima saca ese valor. Pero no solamente cuando hay ese tipo de privilegio, se le da a una empresa que ya fue el único oferente en el 2017 y el comité evaluador fue Claudia Centurión y Santiago Peña, ministro de Hacienda. Ellos eran los que hacían las adendas para dejar sola a la empresa de Petengil, no tuvo competencia. Pero entonces cuando se da ese privilegio, luego no se controla la obra y ahí ellos hacen lo que quieren. Las rotondas en la zona de Caguazú, en la zona de Cacupé, ya provocaron vuelcos porque están mal diseñadas. Yo señalé varias veces, salió inclusive en los medios de prensa los problemas que yo encontré. Y yo no soy adivino, sino solamente yo sé por el diseño de ingeniería que eso no está bien. Los diseños, las normas son realizadas para que no ocurran estos percances. Los taludes, ahora voy a hablar del vuelco del bus ese de que venía de Camboriú y que ocasionó 2 muertos. También los taludes laterales de las banquinas tienen una pendiente muy pronunciada. Ya perdí, o sea, hay unos cuantos, casi llegamos a 10 muertos ya. En estos cortos años que se inauguró esa ruta. Y encima que está con esos problemas la ruta de sobrecosto, de inseguridad, se le da como premio, como bien dijiste, la ecovía sin licitación al hijo de un senador con un festival de violaciones constitucionales, los peajes totalmente realizados por resolución ministerial, no fijados por ley. Después podemos explayarnos, si querés, sobre los artículos constitucionales que se violan, pero esto es el acabose, porque te estoy hablando yo del lado de denunciante y también de perseguido. O sea, yo ya sé cómo funciona ese estado putrefacto en Paraguay, que donde no hay ningún tipo de garantías, pero mismo así es lo que me tocó y yo no pienso retroceder. Entonces, ahora yo estoy armando ya un esquema que después te voy a comentar, donde el ciudadano se está rebelando a no pagar los peajes y yo le avisé, yo sin ser abogado, le avisé que eso iba a ocurrir, no se iban a animar a hacer las multas porque eso significa seguir el guión que yo quiero, que es judicializar. Yo quiero que eso se judicialice y un juez le quiero ver si se anima a obligar al ciudadano a pagar una multa por un peaje no fijado por ley. Ingeniero, hemos visto suceder tantas cosas y la espalda del gobierno es del tamaño de nuestra cobardía, le diría. Recuerdo que en las alturas del cerro de Caacupé, el gobierno, no sé si este o el anterior, no sé si el gobierno del señor Abdo o ya el gobierno del señor Peña, inauguraron obras viales, una de las cuales partió en 2 a una compañía o barrio de Caacupé, creo que la compañía Cabañas, si no me estoy equivocando, y los vecinos salieron a protestar. ¿Cómo vamos a cruzar nosotros? ¿Cómo nuestros hijos van a ir al colegio, a la escuela? ¿Cómo ve la farmacia que está del otro lado toreando camiones de gran peso que están justamente en una pendiente? Y los vecinos, en sus limitaciones, digamos, en cuanto a comprender la complejidad de estas obras y los recursos posibles, dijeron, por lo menos póngannos un semáforo.
y les pusieron un semáforo, pero un semáforo en una bajada donde circulan camiones graneleros y de carga generales de gran peso, que por lo general están excedidos de peso y eso proporcionalmente les quita capacidad de frenado. Ese semáforo es una opinión graciosa, paren si pueden. Y eso también sucede en otros lugares y uno se pregunta cómo es que estos grandes señores de la ingeniería vial no saben que están partiendo barrios y ciudades y que tienen que darle a los peatones recursos para que sus vidas puedan seguir fluyendo, llámese un viaducto, llámese un puente, llámese un túnel, pero ninguna de esas expresiones está y la gente corre por su vida todos los días en nuestras grandes rutas, ingeniero. Quique, para eso es muy importante entender el esquema, cómo funciona. Ellos se reúnen y deciden, ellos están agrupados en Cavialpa, en una asociación, y Capaco. Es un oligopolio de empresas donde solamente ellos ganan las licitaciones, o bueno, ganan es un decir, porque las licitaciones son totalmente direccionadas. ¿Por qué son direccionadas? Porque si vos estás pagando 11 millones el kilómetro, por ejemplo, Ruta 2, que es el ejemplo que yo di, que es el absurdo de caro ya, vos tenés que tener una larga lista de oferentes porque en Paraguay se está regalando dinero. Prácticamente, si vos estás ofreciendo 11 millones cuando la ruta vale 2, el kilómetro 3 y si es en Chile 4, bueno, si vos estás vendiendo a 11 o estás pagando 11, tiene que haber una cola larga. Pero ¿sabes qué? Hubo un solo oferente en Ruta 2 porque nadie puede ganar con este esquema corrupto. Entonces, acá hay que entender, si vos ya le das a tu amigo la licitación, le estás dando plata, le estás dando encima impuestos más peajes, doble tributo, prohibido por la Constitución, ese hace lo que quiere, Quique. Te pone una ruta con la banquina, con problemas, la rotonda te hace sin el desagüe que tiene que hacer, por eso el peralte, en vez de ser hacia adentro, el peralte, la rotonda que está mostrando en imagen, tiene que tener inclinación hacia adentro, para que vos hagas la curva y use el peralte, pero como no quieren hacer el desagüe, entonces hacen hacia afuera. La pendiente de las rotondas en la Ruta 2 es externa, hacia afuera, contra peralte. Entonces cualquier camión que tiene un centro de gravedad un poquitito alto, camión, buses, welcome, Quique, welcome, porque la física funciona así, automática. O sea, vos te vas ahí, pasas una velocidad, no hace falta que sea muy rápido ni nada, te volcás, porque te tira la fuerza, te tira hacia afuera. Claro, Entonces, es una consecuencia ya. Ingeniero, para los nostalgiosos, ¿por qué aquí en el límite entre Asunción y Fernando de la Mora tenemos un lugar que se sigue llamando la Curva de la Muerte? Ese también era una ruta con peralte invertido. Peralte. Claro, porque quiere buscar el desagüe hacia Santa Teresa, entonces la inclinación es hacia Santa Teresa para que el agua vaya ahí. Pero la curva necesita que sea al revés. Claro. Tiene que haber una curva mirando hacia adentro, ¿entendés? Bueno, por eso se llama curva de la muerte. Eso es inadmisible que ocurra en esta época y aparte con estos precios. Pero por eso, cuando yo te digo, Quique, que se viola la Constitución, porque mira que lo de Ruta 2 para mí ya llegó al colmo. Nosotros presentamos una denuncia penal en el 2023, donde están las violaciones constitucionales, donde están los sobrecostos y donde está el problema de inseguridad. Vos podés creer que no se designó un agente fiscal y que cualquier ladrón de gallina en Paraguay ya va a Emboscada, a Tacumbú, lo que sea, tiene ya 3 fiscales encima. Nosotros no tenemos un fiscal asignado a la causa, eso es inadmisible. El Código Procesal Penal le obliga a la Fiscalía en 6 horas a comunicar a un juez de garantía, que son también cómplices. Estos jueces de garantía son los directores de la investigación y ellos tienen que decir, espera vos, señor fiscal, acá empezó una denuncia y no me podés tener 2 años sin designar un agente fiscal. Vos sabés que no, ahí increíble. Y después nosotros ahora, con lo de Ecovía, porque la Ecovía, de Luque Samberg, metieron dentro de la APP Ruta 2, siendo otra ruta totalmente, y nosotros por eso metimos una ampliación en la Fiscalía. Y bueno, ahora no sé qué van a hacer. Ahora, esa ruta, te voy a enumerar, se dio sin licitación la Ecovía, sin licitación, se dio fuera del contrato, porque esa ruta no pertenece al dominio, el dominio que fue licitado en el 2017. Eso está fuera, 30 kilómetros.
Después se le dio al hijo de un senador, eso está prohibido. El artículo 196 de la Constitución habla de una incompatibilidad. El senador Pettengill debería ser expulsado del Senado por violar ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En este caso sería una incompatibilidad. Bueno, y después lo de la Ruta 2 tiene el problema de los peajes, que también están en Ecovía, que están fijados por ley. Los peajes fijados por ley violan el 179, que habla de que todo tributo, cualquiera sea su denominación, en este caso es una tasa, el peaje es una tasa, tiene que ser fijado por ley para que sea obligatorio, o si no, no es obligatorio ese tributo. Y lo que pasa ahora es que ellos se levantan de mal humor y te ponen 10.000 y después te ponen 15.000 y si vos protestás te bajan a 10.000. Esa es la situación de los peajes y ya viene como consecuencia que no son controlados, porque el día que se ponga una cámara en los puestos de peajes vas a ver cuántos te estuvieron robando en los meses anteriores, porque el volumen de tránsito no puede variar mucho y es por eso donde no se coloca, aparte que ellos quieren luego seguir con esta joda de no poner una cámara para medir el volumen del tránsito en los peajes. No hay cámaras que tenían que estar hasta por seguridad transmitiendo en vivo los vehículos que pasan. Entonces cualquier ciudadano tecoreí puede estar contando los vehículos que pasan y hacer una auditoría. Ingeniero, la obra vial cuesta en Paraguay 4 veces más. Es decir, que el factor... Quique, hablando de Chile, mira, te iba a decir, Chile está pagando en las APP, que son carísimas ya, pero recuperan totalmente con los peajes, ¿entendés? Ellos cobran el peaje y si llegan a la meta, antes del plazo, ponerle en vez de 30 años, llega a los 20 años, llega a la meta, entregan al Estado la ruta. ¿Qué pasa en Paraguay? Al revés, le prorrogan. En el caso de esta temporada, le dieron más 30 años a algo que al comienzo era 25 años. Sin licitación también eso. Nosotros hace rato tocamos fondo. Tanta plata roban que hay plata para repartir a cada uno de los senadores, diputados. Nadie protesta. Los abogados, pobrecitos, están totalmente bajo el yugo de la corte, que tienen la matrícula ahí, le sacan, no pueden ganar más casos. Yo me doy cuenta aquí que porque yo no soy abogado y yo me tengo que meter en este rubro de constitucionalidad y tengo que llamarle de bandido a estos ministros de la corte, porque ellos miran todas estas entrevistas que yo hago, miran como un joven a quien yo le estuve hablando y por eso él se fue a atropellar esa caseta de peaje. Él sabía, estaba con herramientas ya en el cerebro, donde yo le dije que él no iba a ser multado. Y si se le multaba, mejor para nosotros porque íbamos a judicializar. Le abrieron la barrera y el policía no pudo hacer nada. No pudo hacer nada porque los peajes no están fijados por ley, solamente una resolución ministerial. Yo le mandé a tu producción, Quique, el decreto ley que está impreso en todos los peajes del Paraguay hasta hoy, que dice decreto 198 de 1959, Stroessner, se dio un poder de fijar peajes, pero se dio en ese caso al presidente, que tenía que tener una aprobación de un consejo, todavía venía, pero hoy en día estamos peor que en la época de la dictadura, porque la ministra nomás usa ese decreto y sin ningún consejo ni nada, ella nomás fija el peaje. Ese decreto, de más está decir, quedó en desuso, o que queda derogado cuando aparece en la Constitución en 1992 y habla de que cualquier tributo, que es lo que ya mencioné, el 179, cualquier tributo, cualquiera sea su denominación, debe ser fijado por ley y no puede ser obligatorio, dice el 44 y el 9. O sea, el pueblo paraguayo está con el derecho y le da la Constitución de ir a la caseta de peaje y decir, esto no es obligatorio. Haceme la boleta, quiero dejarle pasar a los que vienen atrás, no quiero entorpecer el tránsito, que venga el juez para someterme a este tema, que yo voy a negarme a pagar y quiero ver en qué termina esto. Y ahora estamos armando un equipo de abogados y lo que más, esto empieza recién, este show comienza y le vamos a ver, que esto queremos llegar hasta la corte a ver qué dice. Inadmisible que la corte mire, hay muchos casos de violaciones constitucionales, pero este es uno de los más alevosos, es un asalto en rutas y van avanzando. Ahora ya hicieron sin licitación, la misma manera que hicieron con Tapeporá, el mismo grupo, porque esta ministra
era empleada de Jiménez Gaona y de Cartes. Entonces es un esquema... La puerta giratoria perfecta. No, esto ya es más que puerta giratoria. Se sacó la puerta y se entra y sale nomás ya. Petengil es accionista de esta temporada también. Estamos hablando de lo mismo. Y este que ganó ahora la Ruta 1, compitió ¿con quién? Con Petengil. Simulan una competencia y le dan a exactamente el mismo precio de Ruta 2, lo de Ruta 1. El Banco Continental sale a decir, orgulloso, mira, nosotros metimos plata acá y están poniendo en riesgo el ahorro de los clientes del banco, porque esa plata, ¿cómo se va a devolver si 100 personas resuelven hacerme caso y siguen no pagando los peajes? ¿De dónde van a sacar la plata para pagar al Banco Continental? Muy arriesgado lo que están haciendo y esto tiene que terminar. Nosotros dependemos de que más personas se animen. Hubo otro video, porque se hacen virales los videos. Nosotros estamos diciendo, tienen que mandarnos los videos y nosotros les asesoramos gratis. Así, esa es nuestra consigna. Y ya tenemos 2 videos que son virales, tuvieron como 400.000 visualizaciones, donde el policía, terminan abriéndole la barrera, nos animan a ponerle una multa. Esa es la situación, Quique. Ingeniero Germán Pankow, muchísimas gracias, buena suerte. Muy amable y no me abandones, seguimos en esto. Necesitamos ustedes, Quique. Desde algún lugar de Brasil, el ingeniero Pankow, refugiado político, y ustedes, al escuchar su exposición, se dan cuenta de por qué. Lo indefensos que estamos en las rutas, amigos, cuando los deberes esenciales del Estado son mirados por los administradores estatales no como un deber ser, deber hacer, sino como un negocio del cual hay que ganar lo más que se pueda, teniendo de por medio un pueblo muy manso que ni siquiera en las peores circunstancias protesta, que sufre en silencio, como aquella vieja máxima que decía, los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Creo que estamos sufriendo más que lo debido. Hacemos una pausa. Amigos, estoy haciendo cuentas con el tema del peaje entregado, no concesionado, no licitado, a una empresa privada por parte del Ministerio de Obras Públicas, caracterizado como el segundo puesto de peaje de más recaudación, ahí el de la Ecovía. El promedio de facturación mensual, $400.000. Entonces el cálculo es 400.000 por 12 meses por 21, porque aparentemente la concesión es por 21 años. Eso da más de $100 millones, amigos. Hay que saber por qué se jugaron tantas ilegalidades, a santo de qué y cuáles son las contrapartidas. Hay que saber, pero tenemos que tener a la vista este problema de manera permanente. Una ciudad que ha tenido conflictos con los puestos de peaje desde hace mucho tiempo por el tránsito vecinal y por otros detalles es la histórica ciudad de Ypacaraí. Vamos a hablar con el concejal municipal Johnny Caballero del tema aludido. Johnny, ¿cómo le va? Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Y acá estamos como siempre en la lucha. Bueno, es una lucha que no es de hace poco tiempo. A través del querido amigo e ilustre ciudadano ypacarayense Rodrigo Pereira, el director musical de Tierra Adentro, suelo tener actualizaciones de cosas que ya para mí tienen años de luchas y movilizaciones de los vecinos. Pero ¿en qué términos podemos resumir esos problemas viales de los ciudadanos de Ypacaraí, Johnny? Sí, así mismo es como están mencionando, es una lucha de años el tema del peaje. Como bien sabe, el peaje no está dividiendo en dos la ciudad, es el único peaje que está dividiendo en el Paraguay. Y nosotros, en tema peaje,
Esto es una lucha de años. Nosotros nos volvimos a organizar en el 2021. Para hacer una pequeña historia y rápido, ¿verdad? En el 2021 nos volvimos a manifestar, a organizarnos como comisión, como ciudadanos, ¿verdad? Para pelear para el pase libre para los pacarayenses, ¿verdad? Que corresponde, vos en tu mismo municipio no podés estar pagando un peaje para estar transitando por tu municipio. El peaje tiene que estar donde termina un municipio y empieza el otro, ¿verdad? De esto tendría que estar acá en Cajacupé, donde empieza Cajacupé, donde termina el Pacaraí, o Itagua, ¿verdad? Y a nosotros está en el medio mismo de la ciudad de Pacaraí ese peaje. Ese para empezar, ¿verdad? Por eso nosotros estuvimos luchando mucho tiempo para tener un pase libre y tránsito libre para los ciudadanos pacarayenses. Johnny, quiero sí, compartir contigo este video de una modalidad de protesta de la gente contra los peajes que hay justamente en el circuito del lago, digamos, en las ciudades circunvecinas al lago. Quiero compartir contigo este video porque representa el principio de una resistencia ciudadana que se puede hacer viral, como nos gusta decir en estos tiempos. Quiero compartir el video contigo y con nuestros televidentes. Aquí va. Vehículo llegando al puesto de peaje, se acerca a la caseta. ¿Qué tal, jefe? Nosotros no estamos obligados por ley a pagar peaje y necesito que me levante la barrera porque me está obstaculizando el tránsito. En todo caso, me tienen que hacer una multa, así que lo puedo judicializar porque ustedes no están cumpliendo la ley. Es ilegal que me cobren un peaje. Disculpame, yo hago mi trabajo nomás. Por eso te pido que me levantes la barrera. Voy a pedirle a mi jefe que venga. Por favor, por favor. Él te va a solucionar el inconveniente. Sin problema. Yo solo estoy acá cumpliendo con mi trabajo. Te entiendo perfectamente. Yo también estoy reclamando mi derecho como ciudadano paraguayo. Sí, claro. Sin problema. La 305, único mensaje, por favor. Muy correcto el empleado. Llega el jefe. Nosotros no vamos a abonar nuestro peaje porque no corresponde. Es ilegal. No hay ninguna ley que a mí me obliga a pagar peaje. Para que el ciudadano sepa, no hay ninguna ley que regule la tarifa del peaje. Por ende, un día se puede levantar esta gente que nos está cobrando el peaje y decir, no, ahora le vamos a cobrar a 100.000 guaraníes. Y nos están obstaculizando el tránsito, el libre tránsito en la República del Paraguay. Bueno, ahí está el diálogo entre ciudadanos, funcionarios, algunos de la empresa concesionada, que bien cabe acá, Johnny, la palabra concesión, ¿verdad? Le concedieron la explotación de impuestos de peaje sin ningún miramiento previo y la gente comienza a reaccionar con las armas que tiene. Así mismo es. Que se concedió ahora a la gente de Ruta del Este nuevamente en la ecovía. Esto es prácticamente así como está mencionando ahí el compañero que pasó y que está queriendo abrirle los ojos a la ciudadanía, ¿verdad? Es netamente irregular porque no se hizo ninguna licitación. No se hizo. Todo fue pasamano de amigos ahí que están en el poder, ¿verdad? Ellos hicieron solamente una adenda que es de la ruta 2 y hicieron pasar para esa zona. Eso es algo irregular, sin llamar a licitación, sin hacer nada. Y eso, por ejemplo, muchos de los ciudadanos no conocen, no se informa de cómo tiene que ser. Y nosotros que sabemos, tenemos que alzar la voz para que la ciudadanía, todo el Paraguay, sepa todo lo que está pasando, ¿verdad? Acá el compañero que se fue a hacer eso está perfectamente, ahí se nota que se le hizo pasar, no se le cobró la multa, no, nada de eso pasó. Yo hice ya también acá en el puesto del Pacaraí, ya me fui a pasar sin pagar
para poder motivarle a la gente que hagan sin miedo, ¿verdad? Ellos te dicen que se te va a multar tantos jornales, todo eso, pero a mí ni una multa se me hizo también cuando hice acá en el peaje de Ipacaraí. Ahora, concejal, ¿cómo sería procedimentalmente la cuestión de Ipacaraí? ¿Debe sancionarse una ley? ¿Debe llegarse a un acuerdo privado? ¿Cómo sería para que haya una cédula de tránsito vecinal que haga que los habitantes de Ipacaraí no paguen un peaje de ruta? Nosotros ahora mismo estamos teniendo un pase libre en el peaje de 60 días. Nosotros eso conseguimos. Hoy en día nosotros hace 3 años estamos pasando sin pagar los ciudadanos de Ipacaraí. Ciudadanos de Ipacaraí. Pero tenemos limitaciones otra vez. Nos dan 60 pases al mes, que sería uno ida y vuelta. Cada vez que estamos pasando se nos está descontando ese punto que digamos que tenemos hoy en día. Es un parche, digamos, lo que se busca es una solución permanente. Nosotros lo que estamos buscando ahora, estamos trabajando con diputados, estoy en eso para poder estar viendo una ley definitiva para los ciudadanos de Ipacaraí para poder estar transitando libremente en nuestra ciudad. Eso es lo que estamos buscando ahora, y cada vez que tenemos reunión con la gente del MOPC, la ministra, que ahora mismo la ministra no nos da más retorno de nada, son muy intratables, nunca nos dan una solución para la gente de Ipacaraí. Yo te hablo de Ipacaraí, que puedo hablarte con propiedad, ¿verdad? Y cada reunión que tenemos siempre está en el Ipacaraí, nunca nos dan una solución definitiva para eso. Por eso ahora estamos viendo, te comento, ya lo con el diputado Pedrito Gómez, estamos viendo para meter una ley para poder la gente de Ipacaraí que sea exonerado 100% sin pagar el peaje para poder transitar en nuestra propia ciudad. Yo vivo en el centro de Ipacaraí, está todo el movimiento de la municipalidad de Ipacaraí. Yo vivo en la compañía Pedroso en Jujuá, que pasando el peaje. Yo paso el peaje 2 a 3 veces. Hoy ya 2 veces me fui al centro de Ipacaraí. Y por ejemplo, eso no podemos nosotros estar pagando 2 o 3 veces un peaje para estar transitando en nuestra propia ciudad. A eso estamos llegando. Si Dios permite, ¿verdad? Todo va a salir bien, y ojalá que para el año que viene, que para este año ya consigamos. Eso es una lucha de hace mucho. Claro. Ahí, Johnny, lo que tenemos también, mirando un poco, ampliando el mapa y mirando todo el Paraguay, es una situación de ordenamiento territorial. Cuando se trazan las grandes rutas, las que más conocemos, la 1, la 2, la 7, 50, 70 años atrás se comete el error de meter esa lengua de alquitrán por el medio de los pueblos, pensando que con eso se promovía el progreso, ¿verdad? Cuando el mundo ya a esa altura nos estaba mostrando que las grandes avenidas de tránsito nacional deben pasar por los bordes de las ciudades, y lo que no sabemos, quizás simplemente porque no nos hemos abocado a la tarea de buscar la información, es si todas estas nuevas obras que se anuncian siguen el viejo vicio de las obras de la época del estronismo, o si ya tienen la buena inteligencia de entender que no se puede traumatizar una ciudad o un pueblo metiendo una ruta de tránsito nacional e internacional por sus vías interiores. Así mismo es. Yo con todo esto que estuvimos nosotros pasando, averiguando, se están tomando siempre las mismas medidas de aquellos años que empezó este peaje, ¿verdad? Que como todos sabemos se hizo para una recaudación netamente interna, y todos saben eso, ¿verdad? Y se está manejando siempre la misma política, ¿verdad? Porque los que hoy en día están saliendo beneficiarios a esto son la empresa
Petengil, como están diciendo ahí los compañeros de Guadalupe, ¿verdad? Como están alzando la voz, ¿verdad? En esta nueva licitación que se hizo, y yo digo que se está siguiendo la misma política desde la época de la dictadura. Johnny, sin duda no hay que restarle méritos a la empresa atribuida al senador Petengil 8A. Tiene mucho currículum. Y dos cosas. El señor Petengil también dice que cumplió con las debidas tramitaciones para desvincularse accionariamente de la empresa al ingresar al Senado. Pero más allá del buen respaldo curricular que puede tener una empresa de amplia participación en las obras de infraestructura contemporáneas del país, eso no quita que todo deba ser transparente y conveniente, porque si el gobierno dice, estamos acá y ya estamos explotando este peaje que nos rinde $400,000 al mes y vamos a pasarle a un operador privado, tiene que haber un propósito superador. Se lo vamos a dar porque el beneficio vamos a tener una renta directa a este tipo, más inversiones de mantenimiento para la ruta, estamos probando un nuevo modelo. Nada de eso apareció. Esto cayó del cielo. No, y así mismo, ese es el problema, esa transparencia, lo que nunca ellos sacan a la luz. Nosotros como municipio, te hablo siempre de Pacaraí. Cuando se hizo el ensanchamiento acá, ellos acá en la ciudad de Pacaraí, hasta hoy día, el proyecto de la ruta, nosotros no tenemos. Siempre pedimos y nunca se nos facilitó el proyecto de la ruta que pasa el tramo 1.1 que le pertenece al Pacaraí. Nunca se nos presentó, siempre vinieron y pasaron sobre la municipalidad de Pacaraí y ahora están haciendo la misma cosa con esa nueva adenda que están haciendo para el ensanchamiento de Samber, de Pacaraí, Areguá, y que va a llegar hasta la Conmebol, ¿verdad? Nunca pasan una información certera para la ciudadanía. Eso es los reclamos que se está haciendo. Nosotros hasta hoy día nunca tuvimos acá en la ciudad de Pacaraí el proyecto final de lo que se hizo de la Ruta 2, y ahora que va a empezar en el Pacaraí tampoco se nos está dando las informaciones que estamos solicitando. Más todavía, de la Junta Municipal, varias notas ya hicimos, no se nos responde y estamos siempre así, sin saber nada. Johnny, yo no sé si esto nosotros lo tenemos que conducir por la vía de una ley que probablemente ya existe, una ley de carreteras que haya que ampliar, enriquecer, cuando eventualmente por alguna razón topográfica, ponerle que un pueblo tuvo la sabiduría de ubicarse en una montaña, en un cerro bien alto en Paraguay, y no hay por dónde pasar la ruta, porque si no hay que hacer un túnel, qué sé yo. Entonces pareciera ser que tenemos que otra vez recurrir a los ejemplos que nos dan los otros países del mundo, y no hay que ir lejos y no hay que ir ni siquiera fuera del país, porque si vemos la influencia brasileña en el este, en Canindeyú, en Alto Paraná y compañía, vemos como ciudades como La Paloma, uno va yendo por la ruta nacional, entra a la ciudad y ahí tenemos la ruta principal y las avenidas marginales, la avenida de circulación vecinal a un costado. No hay que inventar nada, Johnny, ya está hecho. Porque aquí quiero ir. El tema de que la gran ruta pasa por dentro de las ciudades y particularmente por la ciudad de Pacaraí. Hace poquito vimos el caso de un camión pesado que no pudo frenar y le arremangó a todos los que estaban en el semáforo. Eso creo que pasó en el Pacaraí. Sí, acá en el semáforo lo desgranado. Y así como vos decís, Caguazú, por ejemplo, tiene una colectora asfaltada, la colectora ya al costado de la ruta, que está la ruta principal, la ruta 2, ¿verdad? Caguazú tiene una buena colectora, y después está la ruta principal, la ruta 2, ¿verdad? Que pasa ahí. Y a los costados tiene una buenísima colectora. Nosotros, acá en el Pacaraí, camino de servicio, ellos le llaman en mi colectora, no podés ni transitar, nosotros no podemos transitar acá
internamente. Por eso estás diciendo vos, es espectacular, no es necesario irnos muy lejos, ni en China ni en Estados Unidos, ¿verdad? Para dar ejemplos. Vos pasar Argentina, Brasil, son espectaculares las carreteras, y así como vos decís, acá mismo tenemos eso, pero acá a nosotros no nos dan esa comodidad que se necesita para la ciudadanía, para la comunidad que estamos viviendo acá, ¿verdad? Solamente ellos hacen su ruta para llegar a Ciudad del Este. Espectacular. Yo aplaudo. En Ciudad del Este llega a 3 horas ahora. En 3 horas llega a cortas, pero ¿cómo quedamos nosotros los ciudadanos los que sufrimos después de hacer esta grandísima obra? Porque grandísima obra, yo aplaudo todo, ¿verdad? Pero ¿cómo quedamos los ciudadanos? Ellos no piensan en la ciudadanía, no ven muchas veces la seguridad. Ellos hablan muchas veces seguridad vial, ¿verdad? No hablan de seguridad vial, pero muchas veces ellos pasan desapercibido esa seguridad vial para los ciudadanos que quedamos al costado de la ruta ahora. Concejal Johnny Caballero, muchísimas gracias. Hablamos mucho, no solucionamos nada, pero cumplimos una función de información pública, de debate y reflexión pública. Hay que poner el tema en vidriera, y usted y yo hemos cumplido con ese deber de buena ciudadanía. Muchísimas gracias, concejal. Dale, un saludo, Dios le bendiga siempre. Chao, Concejal municipal ipacarayense Johnny Caballero. Hacemos una pausa. Never know how Never know how much I love you. Never know how much I... Amigos, despedimos este programa que transitó incidentadamente por las rutas nacionales, sobre todo esa mirada depredatoria de la política que convierte en un elemento de promoción del progreso de los pueblos, que es contar con lo básico, que es una infraestructura bien puesta. La tenemos en algunos casos, hay rutas que están impecablemente hechas y mantenidas, pero está el detalle de a qué precio. Nos decía el ingeniero Pankow, en Paraguay la obra pública cuesta 3 veces más que en cualquier otro país. Y citó el caso concreto de Chile, 3 veces más el costo de la corrupción. Bueno, hoy elegimos refugiarnos en el arte para imaginar un mundo donde la gente cuya imagen está vinculada con problemas graves y con tensiones muy preocupantes pueden subirse a un imaginario escenario y hacer un poco de música. También con la misma versatilidad de las nuevas formas de inteligencia artificial aplicadas a los gráficos, podemos imaginar, contando con grandes figuras de Hollywood, cómo serían los Simpson en una representación hollywoodiana que no sea de dibujos animados. Vamos a ir citando a los protagonistas. Los Simpson, de carne y hueso. Ahí está Cela Ward como Marge Simpson, Bryan Cranston como Ned Flanders, David Harbour como Homero, Tom Hanks, irreconocible, como Mr. Burns, Jim Carrey como Krusty el payaso, Carl Penn como Apo. Este par de niñitos irreconocibles, quizás actores también. Steve Buscemi al mando del bar de Moe, y John C. Reilly, gran actor, como Barney, el parroquiano que nunca falta en las tertulias del bar de Moe. Los Simpson de carne y hueso. Y si la inteligencia artificial nos permite hacer el camino inverso de manera permanente, tomar a estos personajes malignos del mundo de hoy y convertirlos en dibujos animados y que se queden ahí en ese plástico universo donde todo es virtual y no hay daño real. Soñar, soñar, amigos. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love